Gloria sea al Señor. Damos muchas gracias al Señor por su palabra. Y sabe, cuando nosotros hablamos de la familia, cuando se habla del hogar, cuando se habla de la vida cristiana, una cosa es bien cierta, y es que así mismo como el Señor es verdadero, así mismo como el Señor ha prometido no dejarnos y estar con nosotros, así también de fuertes son las batallas que enfrenta la familia hoy. Mientras oraba y meditaba en este tema, una de las cosas que pensaba es cuánta crisis tiene hoy la familia. ¿Cuántos elementos se desarrollan hoy y que están siendo una batalla contra la familia? Yo me atrevería a decir que estamos viviendo tiempo sin precedente, donde la familia es más atacada que nunca antes. La familia siempre ha sido atacada, desde el Edén, desde el huerto del Edén fue atacada, pero hoy, cuando nosotros vemos todas las cosas, de hecho, uno de los embates más grandes que tenemos hoy en cuanto a la migración, ¿cuántas familias buscando, verdad, una mejoría, buscando un mejor sostén económico? ¿Cuántas familias hoy están divididas y esperando, verdad, sin saber cuándo volverán a unirse? ¿Cuántas familias hoy están creciendo hijos sin los padres? ¿Cuántas familias hoy están creciendo hijos sin las madres? ¿Cuántas familias hoy están siendo destruidas los matrimonios? ¿Cuántas familias hoy están siendo atacadas desde todas las áreas? Y una de las cosas que nosotros queremos hablar en esta mañana es que el libro de Josué es un libro increíble. ¿Por qué razón? Porque es el libro que nos conecta. Después que Moisés termina de escribir el Pentateuco, el libro de Josué nos conecta con qué viene después. El pueblo sale de Egipto, ahora ¿qué viene? Hay una promesa de conquistar la tierra, ahora ¿qué es lo que toca? Así que el libro de Josué, una de las cosas que nos va a hacer a nosotros y una de las perspectivas que encontramos en él es que es un libro de pelea, es un libro de victoria y sobre todas las cosas un libro de conquista. Pero ojo, porque Josué no es el personaje central de esta historia. Ojo, porque Israel no es el personaje central de esta historia en el libro de Josué. Aunque si nosotros vamos al libro de Josué, yo he dividido el libro, he hecho un bosquejo general en 4 partes. Por ejemplo, el libro, cuando vemos el capítulo 1 al capítulo 5, vemos los preparativos para la conquista. ¿Cómo comienza el capítulo 1? Hablando después de la muerte de Moisés, un libro que comienza con la muerte de alguien. Después pasa al llamado de Josué. Y más adelante vemos entonces cómo Josué prepara al pueblo para que vaya hacia la tierra, envíe los espías y conquiste la tierra que Dios le ha prometido. Ahora, el problema que hay con esto es que esos primeros 5 capítulos nos hablan de los preparativos. Pero si leemos los capítulos del 6 al 12, entonces del 6 al 12 está hablando la conquista de la tierra. Usted va a ver del capítulo 6, 7, va a ver ahí masacres en Jericó, en Ai, masacres del pueblo, eliminando a los enemigos, conquistando batallas sangrientas. Así que del 6 al 12 tenemos la conquista de la tierra. Después del 13 al 22, esto para tener una idea de qué nos habla todo Josué, del capítulo 13 al capítulo 22, habla de la repartición de la tierra. Y cuando empieza a repartir la tierra, entonces vamos a ver a qué tribu, que hoy nosotros tenemos las tribus y las vemos así ubicadas en el mapa, pero uno dice, ¿cómo llegaron ahí? De estos capítulos 13 al 22 de Josué, nos hablan de cómo se repartieron las tribus. Y por último, tenemos los capítulos 23 y 24, que es los 2 discursos de despedida de Josué. Así que miren, primero capítulo de Josué, preparándose para la conquista. Siguiente sección de Josué, conquistando la tierra. Tercera sección del libro de Josué, repartiendo la tierra. Y los últimos 2 capítulos nos hablan de los últimos 2 discursos que da Josué para preservar en la tierra. Pero como decía al principio, ninguno de estos personajes es el centro de la historia. El centro de la historia es Dios dando una promesa, y por medio de Cristo es donde único se puede cumplir esa promesa. En esta mañana solo estaremos hablando del último capítulo, capítulo 24, y es el último discurso de este gran hombre de Dios, de este guerrero, de este hombre que llevó con su espada
a cumplir la promesa de todos los sitios que le correspondían de parte de Dios. Y lo increíble es que cuando leamos este capítulo entero, yo quiero dividirlo en 4 secciones para entender cuál es la lógica del discurso de Josué. Y he titulado así en esta mañana la exposición de la palabra: yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando hablamos del servicio, hermano, cuando hablamos de la familia que está al servicio de Dios, yo creo que una de las cosas que hay que hablar es la cantidad de batallas que tenemos en la familia. Un hombre que quiere ser un hombre de Dios en su hogar tiene muchas batallas. Una mujer que quiere ser una mujer de Dios en su hogar tiene muchas batallas. Tenemos batallas de todos los sentidos: batallas en el matrimonio, batallas con los hijos, batallas en el hogar, batallas en el trabajo, batallas en tantos y tantos lugares. Y es que, hermano, vivimos en un mundo caído, un mundo que está contra Dios, jamás estará en paz. Así que cuando hablamos de Josué, todo parece indicar que es el discurso que va a terminar en paz, pero nada por el estilo. Así que voy a dividir rápidamente el texto en 4 partes. Los primeros 13 versículos, quiero hablar del trato de Dios con su pueblo. Serán los primeros 13 versículos. En la segunda parte, del 14 al 24, el llamado a servir al Señor. Primero vemos el trato de Dios con su pueblo, que es la base del servicio. Y en segundo lugar, el llamado a servir al Señor. En tercer lugar, el pacto de Josué y el pueblo para con Dios, versos 25 al 28. Y por último, 29 al 23, el servicio del pueblo para con Dios. Así que, después de esta introducción, quiero comenzar con estos primeros versículos. Fíjense, cuando hablamos del trato especial de Dios con su pueblo, verso 1, ¿cómo comienza? Reunió Josué todas las tribus de Israel, ¿dónde? En Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, a los príncipes, a sus jueces y oficiales, y se presentaron delante de Dios. Recordemos que este pueblo ha visto la mano poderosa de Dios obrando. Este pueblo estuvo durante 6 días dando una vuelta. El séptimo día estuvo dando 7 vueltas. Es decir, un pueblo que en general dio 13 vueltas a Jericó y vio como el muro se cayó y entraron. Fue un pueblo que vio la mano del Señor. Si el pueblo vio la mano del Señor con Moisés en Egipto, el pueblo también vio la mano del Señor con Josué conquistando ahora la tierra que le correspondía. Así que Josué ha reunido a todo el mundo, pero lo hace en Siquem. Es interesantísimo, hermanos, el lugar Siquem. ¿Por qué razón? Porque en la tierra prometida, donde tiene tantos lugares ya conquistados, Josué escoge Siquem. De hecho, Siquem fue donde por primera vez Abraham recibió la promesa de Dios de dar la tierra de Canaán. Es decir, ahí mismo en Siquem, cientos de años atrás, Dios le dijo a Abraham: te voy a dar esta tierra. Así que es en ese mismo lugar donde Dios dio la promesa por primera vez a su siervo Abraham, donde Josué dice: este es el lugar. Porque este es el lugar de promesas. Este es el lugar donde Dios en una ocasión lo dijo, y hoy nosotros, a diferencia de Abraham en ese momento, hoy estamos en este mismo lugar. A él le hizo la promesa y nosotros estamos experimentando el cumplimiento de esa promesa. Así que Siquem es un lugar especial, pues ahí Dios en Génesis 12, 6 al 7 dio la promesa. También Jacob se detuvo en este lugar, en Siquem, cuando regresaba de Padán Aram y enterró los ídolos que traía su familia. Recordemos que Jacob está viviendo entre paganos con su suegro, y una de las cosas es que cuando él regresa se da cuenta ante el llamado de Dios que esos ídolos son falsos, y viene y los deja en Siquem. Así que Siquem, si para Abraham fue la promesa, para Jacob fue el lugar donde dejar el pasado, donde dejar los dioses falsos. Es el lugar donde hay un cambio para siempre con el Señor. Pero también, después de que los israelitas completaran la primera fase de la conquista de Canaán, viajaron a Siquem, donde Josué construyó un altar. Esto está en Josué capítulo 8, versos 30 a 35. Y ahí escribió la ley de Dios en columnas de piedra y repasó al pueblo las leyes. Así que para Abraham es el lugar de la promesa, para Jacob es el lugar donde dejó sus ídolos, pero para el pueblo, hace unos meses atrás posiblemente, es el lugar donde el Señor le ha dado la victoria en una de sus grandes batallas. Y Josué ha dicho: cuando Dios nos da la victoria, esto nunca se puede olvidar. Ay, hermano, qué mala memoria tiene la gente. La gente se olvida rápidamente de cuán grande y cuán poderoso es Dios. Por eso es que hoy tenemos idolatría dentro de muchas iglesias.
Y entiéndese por idolatría que en la iglesia hoy no solo hay gente que todavía está creyendo en sistemas humanos, que los hay. No solo todavía en la iglesia hoy hay gente que está creyendo en hombres. Si fulano viviera, si no sé quién estuviera, si el otro hiciera, si el país aquel ayudara, si no sé quién, y pone su fe en cosas de este mundo. Pero hay también cristianos, yo no sé si llamarles cristianos, pero que tienen todavía una cantidad de supersticiones. En una ocasión hace muchos años, creo haberle contado esto, entré a la casa de alguien y tenía el elefante de espalda. Y pensó que yo no iba a saber, yo no sabía lo que es tener el elefante de espalda. Por no decir otra casa que tenía el Buda. Un adorno. Eso no es adorno, hermano. Con las cosas diabólicas, con las cosas de idolatría no se juega, eso no es adorno. Por no decir a aquellos que dicen ser cristianos y le encantan los azabaches. El azabachito para el niño, para que no le hagan mal de ojo. No, pastor, es verdad, el mal de ojo es verdad. Claro, es verdad, al igual que usted, va para el infierno. Hermanos, hay gente en las iglesias, pero que evidentemente todavía no han tenido un encuentro con el Señor. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, tu vida tiene que ser diferente. Ahora, pero voy a decir algo que es un poco más sensible. Pero también dentro de la iglesia hay idolatría con un hijo. Hay idolatría con un familiar. Hay idolatría con un trabajo. Cuando una persona no le ha dado importancia a las cosas del Señor por su trabajo. Hay personas que idolatran dentro de la iglesia tantas cosas. Y lo más triste es la idolatría del siglo XXI. ¿Sabe cuál es la idolatría del siglo XXI en la iglesia contemporánea? Que mucha gente dentro de las congregaciones se han hecho imagen de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Eso es idolatría. Porque si tú al Dios verdadero, tú lo rebajas y dices, no, es que no es, él es tan bueno, no hay infierno, él no castiga, no, eso es mentira, no hay castigo, no hay disciplina. ¿Quién dijo que en la iglesia hay que disciplinar? ¿Quién dijo que en la iglesia hay que llamar la atención? No, eso no, a mí, yo vivo como quiera. Eso es idolatría. Porque estás viviendo para un Dios falso dentro de la iglesia. ¿Y sabe qué? El pueblo de Israel se encontraba en una batalla constante contra la idolatría. Calvino, una de sus frases era: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Hermanos, el corazón del hombre es una fábrica constante de hacer ídolos. ¿Por qué razón? Porque el corazón del hombre solo tiene espacio para el Dios que le creó. Cuando el Dios que le creó no está en el corazón del hombre de una forma u otra, el hombre busca cómo llenar ese espacio, así sea con decir que no cree en nada. Eso es un sistema filosófico, o eso es una creencia. No creo en nada, ya viene siendo tu sistema de pensamiento. Así que hay un trato de Dios en este pueblo, en Siquén. Hay un trato de Dios en este pueblo donde está toda la nación del Señor, está reunida. Ahora quiero que piensen esto. Dice la palabra que Josué ya estaba bien anciano. Él reúne a todo el mundo y es el último discurso del conquistador. La gente ha visto a Josué en el campo de batalla. La gente ha visto a Josué buscar del Señor. La gente ha visto a Josué escribir las leyes. La gente ha visto a Josué recordarle al pueblo que busquen al Señor. Ahora Josué, ya anciano. No sé cuántos entienden esta idea, pero ¿a quién no le gustaría, en el ocaso de su vida, poder reunir a toda su familia y darle los últimos consejos? Y darle las últimas palabras a todos ellos. Así que Josué tiene esta oportunidad. Y del verso 2 al 13 viene el recordatorio de ese trato del Señor. Evidentemente no voy a leer todos los versos, pero voy a leer la cronología que hay en estos versículos. Fíjense, cuando hablamos del verso 2 al 13, primero, del verso 2 al 4 se habla de cómo el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Interesantemente, mire cómo dice el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Escuche esto. Los padres de Abraham, los padres de los que posteriormente serían los judíos o los israelitas,
servían a dioses extraños. Me encanta esto porque cuando nosotros hablamos del pueblo del Señor, ¿de dónde salió ese pueblo? Ese pueblo salió de un pueblo corrupto, de un pueblo idólatra, y de ahí lo sacó el Señor. Así que, en primer lugar, el Señor comienza a hacer un recordatorio. Todas las familias están reunidas y el Señor dice: recuerden que yo los saqué de ustedes de Ur de los Caldeos. Sus padres eran idólatras. Es como que uno dice: no, porque mi padre, wow, mi padre Abraham. Dice: no, Abraham y los padres de Abraham y su familia eran idólatras. Por eso, hermano, que la historia siempre nos demuestra que la bendición de ser hijo de Dios es por el Padre, no por nosotros. Es por el Dios que muestra su amor, no por nosotros que mostramos nada. Así que en cuanto a la palabra, dice primero el Señor: yo los saqué de Ur de los Caldeos. En segundo lugar, versos 5 al 7, ¿a qué está haciendo referencia histórica ahora? Le habla de dónde lo llamó y ahora está hablando de cómo en Egipto Él le sostuvo. Verso 5: y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Dios le está diciendo a todas estas familias que algunos de esos que estuvieron en Egipto, ya casi todos han muerto, sobre todo los hombres. Recuerden que a la tierra prometida solo entró, de los que escucharon la promesa, Josué y Caleb. Los hombres de 20 años hacia arriba no entraron a la tierra prometida, incluyendo a Moisés. Pero lo increíble de esto es que los hijos de ellos sí entraron, y los hijos de los hijos de ellos sí entraron y tenían la historia reciente. Y Dios le dice: recuerden que yo también os saqué de Egipto. No solo los saqué de un mundo de idolatría, sino que cuando llegaron a Egipto, de ahí también yo los saqué. ¿Cómo los sacó el Señor de ese lugar? Bueno, cuando vemos la referencia que nos da acá, el Señor está hablando no solo de sus milagros, sino de cómo incluso se abre un mar. Hermano, todos los días no se abre un mar. Yo sé que mucho en Cuba quiere que se abra un mar, pero todos los días no se abre el mar. Ahora, lo increíble de esto es que el mar no se abrió por casualidad. Fue Dios quien abrió el mar para que su pueblo pasara. Y si eso es poderoso, más poderoso es que Dios esperó a que todo el pueblo o los guerreros de Egipto entraran para cerrar el mar con ellos dentro y eliminar a los enemigos del Señor. Así que cuando nosotros vemos, el Señor ahora habla de cómo en Egipto el Señor también fue fiel. Hermano, se trata de Dios. Hermano, se trata el servicio, la vida cristiana, que mi familia esté sostenida, que mi familia esté fuerte. Se trata del Señor, no de nosotros. Y fíjense entonces cómo posteriormente, ahora dice: y yo los introduje a Canaán. Verso 8 al 13, dice: yo os introduje a la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros. Yo los entregué en vuestras manos y poseísteis la tierra, y los destruí de delante de vosotros. Sigue la narración y habla de Balaam, que quería maldecir, y el Señor bendice. En otras palabras, Dios comienza recordando que si ellos hoy están en ese lugar, es porque Dios así lo ha querido. Si ellos hoy están en esa tierra prometida, es porque Dios les estuvo guardando. Ahora, una pregunta. Durante toda esa historia en Egipto, durante toda esta historia de las conquistas de la tierra, ¿cuántas veces el pueblo se volvió contra su Dios? ¿Cuántas veces el pueblo maldijo a aquella situación? ¿Cuántas veces el pueblo dijo: era mejor regresarnos, porque era mejor ser esclavos con ollas de carne que libres, teniendo esta situación? Ay, mis amados hermanos, qué duro es el corazón, escuche bien, tuyo y el mío. Porque es muy fácil decir: no, el de ellos, no, el tuyo y el mío. Qué duro es nuestro corazón. Qué duro es el corazón del hombre. Por eso cuando vemos esta recapitulación, escuchen, es Josué, pero es Dios quien le está dando el discurso. En otras palabras, del verso 1 al 13, lo que está ocurriendo aquí es el Señor dando el mejor recordatorio condensado de que cuando estuvieron perdidos vuestros padres, yo los llamé de Ur de los Caldeos. Cuando estuvieron en Egipto, yo los saqué de Egipto. Cuando entraron a Canaán, yo los guardé en Canaán. En otras palabras, el Señor está diciendo: ¿se dan cuenta que siempre he estado yo ahí para ustedes? ¿Se dan cuenta que mi fidelidad siempre ha estado ahí, aun cuando ustedes no han sido dignos de esa fidelidad? De hecho,
me encargué de contarlo, pero si usted comienza en el versículo 3, desde el versículo 3 al versículo 13, en 18 ocasiones el Señor está hablando en primera persona de lo que hizo con ellos. Por ejemplo, verso 3 dice: tomé a vuestro padre, lo traje, aumenté su descendencia, se la di a Isaac, la di a Jacob, di el monte Seir. En el verso 5, envié. El verso 5 también, herí Egipto, los saqué. Verso 6, saqué a vuestros padres. Verso 8, introduje y los entregué, los destruí. Verso 10, no quise, los libré. Verso 12, envié. Verso 13, os di. Cada uno de estos versos es Dios el centro de la historia. Es Dios el centro de la fidelidad. En otras palabras, el Señor está diciendo: yo. Nosotros no, ustedes no, yo. Pero nosotros podemos, no, yo los guardo. Pero nosotros, yo los cuido, yo los guío, yo los castigo, también los perdono, yo los amo. Hermano, ese es nuestro Dios. Hay una canción que escuché hace poco tiempo que dice: Señor, tu fidelidad me persigue. Aun cuando yo quiero huir, tu fidelidad me persigue. Así el pueblo de Israel. Así que en estos primeros versos estamos viendo, hermanos, en primer lugar, que es imposible servir al Señor si no entendemos que nuestro servicio al Señor es una respuesta de la fidelidad del Señor para con nosotros. En otras palabras, nadie que hoy conoce al Señor, nadie que hoy sirve al Señor, nadie que hoy tiene un ministerio para el Señor, fue por iniciativa propia, sino fue por respuesta de lo que Dios provocó en su corazón, hermano. Porque todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo bondadoso de nuestros corazones es que la respuesta a lo que Dios inicia. Porque del hombre solo salen cosas malas. Así que todo servicio tiene como base el trato especial de Dios para con nosotros. Este último encuentro especial del conquistador Josué con el pueblo es Dios mismo quien le recuerda su amor incondicional. Todo servicio que más adelante se va a desarrollar en el pasaje, comienza Dios obrando al hombre. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que hizo el hombre cuando pecó y escuchó la voz de Dios, ¿qué fue? No fue buscarlo, hermano, fue esconderse. Y qué ironía de la vida y de la teología. ¿Cómo puedes esconderte de aquel que está en todo lugar? ¿A dónde vas a ir que su presencia ya no esté ahí? Pero eso es lo que hace la ironía y la ridiculez del pecado en la vida. Que la gente huye de Dios. ¿Pero a dónde vamos a huir de Dios? ¿A dónde? Dice el libro de Job: ¿a dónde huiré? ¿Dónde me esconderé? Que tú no estés allí. Así que, hermano, estos primeros versos nos recuerdan un trato especial de Dios en un lugar especial para un pueblo especial, que exalta la fidelidad de Dios por encima de toda condición humana. En segundo lugar, hablemos ahora del llamado al servicio de Dios. Verso 14. Estos son mis versos preferidos. Verso 14 dice: ahora pues, miren 4 mandatos que el Señor le da a Josué al pueblo. 4 mandatos que encontramos en un solo versículo. Dice: ahora pues, en primer lugar, temed a Jehová. ¿Cuál es el principio de toda sabiduría? Es el temor al Señor. ¿Cómo una persona puede temer al Señor? No es por méritos humanos, no es por conocimiento humano. Yo temo al Señor porque Dios vino a mi vida. Él me encontró perdido, Él me mostró su amor, Él me dio su perdón. Y todas mis decisiones fueron posibilitadas porque en su gracia, en su amor, en su misericordia me dijo: estás muerto, pero en mí hay vida. Hermano, nuestra salvación, cuando decimos que es un regalo de Dios, hay que entenderlo en todo su sentido. Es como ese muerto que no puede evidentemente hacer nada por su condición de muerto, no de enfermo, sino de muerto. Y el Señor en su gracia viene y dice: hijo mío, te he buscado todo este tiempo, te amo, te perdono, te sostengo. Hermanos, cuando nosotros hablamos de nuestro Señor, solo Él merece toda la gloria. Por eso es que la arrogancia es uno de esos pecados que va contra la misma esencia de la gloria de Dios. Porque la arrogancia es tratar de atribuirse algo que no es tuyo, y que si te ha sido dado para la gloria de Él y por la gracia de Él, no para tu reconocimiento. Así que en este verso 14 dice: en primer lugar,
temed a Jehová. ¿Cuál es el segundo mandato? Servidle. Pero si le vas a servir, hay dos palabras aquí que Josué da, que son básicas. Es imposible darle un servicio a medias a Dios. No lo recibe. Es imposible darle un servicio a Dios y que tu palabra diga, Señor, te amo, Señor, yo te sirvo, y que tus acciones digan otra cosa, hermano. Dice, servirle a Dios con integridad. Y ese término integridad, yo creo que es uno de esos elementos que se está perdiendo hoy en muchas congregaciones. Gente que se para aquí a predicar y sus vidas no son testimonio de lo que están predicando. Gente que está sentada ahí y escucha la palabra, incluso dice amén y canta al Señor, y cuando va a su casa, su vida no es íntegra. Hermano, nosotros no podemos tener una cara aquí y otra cara en la casa. No podemos tener una actitud aquí y otra actitud en el trabajo. Integridad es cuando tus palabras, cuando tus acciones están unidas, pero no unidas como a ti te da el deseo o a mí me da el deseo. Es cuando mis palabras y mis acciones están unidas, es decir, lo que yo digo es lo que yo hago, lo que yo hago es lo que yo digo, porque es lo que pienso, es lo que vivo, y a la vez es la voluntad de Dios. Y no estamos hablando de que seamos perfectos. Estamos hablando, hermanos, que vivimos tiempo que la vida piadosa se ha perdido de muchas iglesias. ¿Cuál es la vida piadosa? Es la vida de esas personas que sí podrán enseñar o no enseñarán nada, o podrán decir y somos la iglesia, pero el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha. Y el único medio por el cual nosotros podemos estar sin mancha y en santidad es por medio del Señor. Es rendido al Señor, es agarrados del Señor, es sometidos al Señor. Mi vida solo puede ser piadosa si el Dios de toda gracia está obrando en mi vida. Hermanos, Josué está diciendo, teman al Señor, sírvanle con integridad y con verdad. ¿Cómo yo puedo servir a Dios con verdad? Usted sabe cuánta gente hoy une la primera parte de integridad, es decir, cuántas religiones falsas hoy viven genuinamente para el Señor. Porque yo conozco algunas religiones por ahí, adventistas del séptimo día, algunos testigos de Jehová, algunos católicos, que ellos son verdaderos profesantes de esa creencia. Verdaderos, son verdaderos. Ellos de verdad viven, porque otros son muy falsos, pero ellos de verdad viven eso que están profesando y que están diciendo, pero no están en la verdad. Aunque sean íntegros, que lo que dicen, que lo que piensan está unido, es decir, ellos dicen que creen en su religión y lo hacen, pero no están en la verdad. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tu palabra es verdad. Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, la verdad solo está en Dios. Por eso Josué dice, sírvanle con integridad y en verdad. ¿Qué es lo tercero que manda Josué en el verso 14? Quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto. Déjame hacerte una pregunta. Este pueblo que vio los muros de Jericó caerse, este pueblo que vio en el pecado de Acán, ¿recuerdan? Después de Jericó, capítulo 7, con la ciudad de Ai, ellos dicen, no hace falta tanta gente, vamos poquito porque al final no son tantos. Y Acán toma un anatema, es decir, algo que Dios había dicho que no se podía tocar. Acán lo toma, ¿recuerdan? Hay una derrota para el pueblo se pone muy triste. ¿Y qué pasó? Si eso es una tierra que Dios nos dio. Y el Señor dice, busquen el anatema porque hay alguien maldito en medio de ustedes que ha desobedecido al Señor. Encuentran el anatema, después van y conquistan a él. La cuestión con esto es que el pueblo ha visto cómo el Dios de justicia, si con Moisés vieron o escucharon la promesa, con Josué la están viviendo, porque empiezan a conquistar la tierra. Un día vienen las tribus y Josué le dice, ustedes se quedarán acá, siguen conquistando, quitan a los enemigos y Josué dice, ustedes se quedarán acá. Ese mismo pueblo, en medio de ese discurso, tenía dioses escondidos. Cuando Josué dice, quiten de entre vosotros los dioses, ese mismo pueblo, en ese discurso, ya en la tierra prometida, tenían dioses escondidos. Hermano, tengamos cuidado de vivir de apariencias. ¿Sabe por qué? Porque las apariencias no durarán para siempre y nada aportarán para el reino de Dios. Este año comencé escuchando la historia de dos pastores en una obra
uno apartado y el otro terminó de la peor forma que se puede conocer. Pero el año pasado, ¿cuántas familias que uno conoce, que ama, matrimonios destruidos, familias lejos de la iglesia, personas que un día estuvieron acá y hoy están lejos en el mundo, perdidos completo? Hermano, se puede estar en la congregación y no ser la iglesia. Se puede estar orando a Dios y no estar en Dios. Se puede estar leyendo la Biblia y no estar siendo transformado por la Biblia. Hermanos, tengamos cuidado en nuestra vida. Como dice su palabra, y cuando terminamos la serie de Filipenses, debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y no es un cuidado para ganar la salvación, pues ya ella es dada por gracia. Pero una vez en la salvación, te toca a ti y me toca a mí tener prácticas piadosas. Dios no va a orar por ti, por mí. Te toca a ti y me toca a mí orar. Los ángeles no se van a congregar por ti, ellos no lo necesitan, ellos están en la presencia del Padre. Pero tú y yo sí lo necesitamos. Hay tanta gente con vidas dobles y otros con vidas que se están enfriando. Créame, compartía con los diáconos mientras ellos preparaban la cena, que hacía mucho tiempo no me pasaba que después que terminaba una predicación, cuando ya guardaba todo, se me borró todo. Ayer me pasó eso, recordé los tiempos de la tesis donde perdí todo un trabajo. Después de horas, semanas, ayer en un momento, ¡pum!, desapareció todo. Bajé la cabeza, estaba en la mesa, las dos niñas estaban metidas en el corral. Y yo dije, no. Y le di hacia la mesa, no. Ali me miró y me dijo, papá, respira. Respira la respiración, esa fue su palabra. Respira la respiración. Y dije, ay, Dios mío. Ahí tuve que detenerme y volver de nuevo a buscar. Hermano, la vida cristiana está llena de momentos difíciles. Y no solo de momentos difíciles, sino de poquitos difíciles, poquito. ¿Cómo tú te das cuenta que has dejado de congregarte? Lo triste del caso es que no te das cuenta. Porque cuando eso pasa es porque ya no te estás congregando. Y si te dieras cuenta, regresaras. ¿Cómo tú te das cuenta que llevas 10 años en la iglesia y no estás en una casa culto, no estás en un ministerio, no estás relacionado con algo, no sé, aunque sea llamar por teléfono y orar por los hermanos por teléfono, repartir un tratado, no estás sirviendo en algo? ¿Cómo te das cuenta? No te das cuenta. Una vida que se está enfriando o una vida fría es una de las cosas más tristes dentro de las congregaciones. Hermanos, Dios nos ha llamado a quitar de entre nosotros, a quitar de nosotros todo aquello que estorba nuestra vida. Y lo cuarto que vemos en este verso 14 es servir a Jehová. Una vez más Josué en su discurso dice servir a Jehová. Y ahora viene el verso preferido, yo creo, de muchos de los que estamos acá. Viene el verso 15, me encanta. Lo voy a dividir rápidamente en tres partes. Dice Josué, y si mal os parece servir a Jehová. ¿Cómo que va a parecer mal servir al Señor? ¿Cómo que el Dios que te sacó de Egipto, el Dios que envió 10 plagas, escucha, 10 de... Mira, hermano, ¿cuánto les tiene miedo a la rana? A ver. Los hombres no levanten, pero yo sé algunos nombres. ¿Cuánto le tienen miedo a los saltamontes esos? Porque si digo langosta, dice, no, miedo no, venga a mí. No, a la langosta que saltamonte, el otro tipo. ¿Cuánto le tienen miedo a la oscuridad? Hay 2 o 3. Y hay 4 o 5 varoncitos por ahí que se siguen mencionando bichitos. Que dicen, no, yo respeto. Hermano, 10 plagas terribles. Escuchen, las moscas, 10 plagas terribles. Y la más triste de todas, la muerte de los primogénitos. 10 plagas terribles. Y cada hebreo en su hogar sin recibir ninguna de esas plagas. Las plagas en medio de ellos, pero sin tocarles a ellos. Las 10 plagas que estaban destruyendo a todos los enemigos, a los egipcios, era por amor a los hebreos. Lo que era juicio para otros, era protección para ellos.
Y aún así, en medio de eso, Josué dice, y si mal os parece servir al Señor, porque todavía había gente cabezona en medio del pueblo. Todavía había gente mala en medio del pueblo. Dice, y si mal os parece servir al Señor, a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Me encanta esta palabra escogeo en hebreo, porque viene del hebreo ba'ar, que no es cuando tú vas a escoger algo y dices, bueno, me voy a poner esto, no, es un escoger, pero que lleva un análisis previo. Es un escoger que te puede ir la vida en esa decisión. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en ese tipo de decisiones? Que no es lo mismo, bueno, desayuno o no desayuno, no, eso no se escoge, ya es más fácil, no desayuno. Me pongo esta camisa, me pongo la otra, esta que es la que me pongo todos los domingos y se acabó. Pero hay unas elecciones que uno hace, que son elecciones que implica tu familia, que implica dónde vas a estar en el futuro, que implica incluso la condición de tu vida o tu salud. Y esa es la palabra que se usa en este contexto cuando dice, escojan hoy a quién van a servir. Es decir, en otras palabras, piensen bien y analicen, porque en esto se les va la vida. Y miren las opciones que da Josué, son 3. La primera, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. ¿De qué está hablando Josué? De estos dioses del otro lado del río. Bueno, evidentemente en el versículo 2, versículo que ya leímos, es los dioses de Taré y de Nacor, los cuales servían a dioses extraños. Es decir, antes de llamarlos a la tierra prometida. Y Josué le está diciendo una pregunta sencilla. ¿Qué van a hacer? ¿Van a regresar de nuevo a donde Dios los sacó? Hermano, así hay gente. Y es probable que esta mañana haya personas que estén luchando porque es que la vida ha sido dura, porque la situación, porque esto, porque aquello. Mire, pero que entre todas tus decisiones nunca esté la de seguir sirviendo a Dios o no. Entre todas tus decisiones, que servir a Dios y seguir a Dios y que tu familia siga sirviendo a Dios, esa siempre sea la más especial. Nunca la pongas en el abanico de tomar decisiones. Fíjense cómo Josué dice, escojan hoy a quién van a servir, a los dioses del pasado. En otras palabras, Josué le está diciendo, ¿qué van a hacer? Van a regresar a donde Dios los sacó, de la putrefacción de donde Dios los sacó, del mundo perdido donde Dios los sacó. ¿Quieren volver ahí? Así hay gente, hermano. Así hay gente. En la iglesia actual hay mucha gente que dice, no, porque yo en el mundo, al final yo en el mundo no pasaba tanto trabajo. Ahora en la vida cristiana uno no puede decir mentira. Hermano, cuando uno está valorando volverse al mundo, no es digno de Dios. Y en muchos casos ni ha tenido un encuentro genuino con Dios. Cuando tenemos un encuentro genuino con Él, pasamos crisis. Pasamos, incluso a veces, ¿cuántos en medio nuestro se han alejado? Pero hermano, la mejor decisión que nosotros podemos tomar en nuestras vidas es seguir al Señor con toda nuestra fuerza. Fíjense cómo dice Josué, escojan hoy. ¿Volverán al pasado? ¿Volverás a la vida que tenías antes? De donde Dios te sacó a ti y de donde Dios me sacó a mí, es lo más sucio y perdido de este mundo, que es el pecado. Y no solo sucio y perdido, sino que era la garantía de terminar nuestra eternidad. Bueno, eso es contradictorio, de pasar nuestra eternidad en un lugar de condenación. Y Josué le dice al pueblo, todas las familias estaban ahí, y Josué le dice, ¿qué van a hacer? ¿Van a regresar al otro lado del río? ¿Van a volver con aquellos dioses? Segunda opción que da Josué, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Es decir, no van a regresar a los dioses del pasado. Ok, ¿van entonces a servir a los dioses del presente? Recuerden que Canaán está lleno de numerosas tribus que, aunque el pueblo está conquistando esas tribus, muchas de esas tribus quedaron que ellos no pudieron sacar. Mucha de esa gente quedó ahí que no pudieron sacar. ¿Por qué lo sabemos? Porque por una parte están conquistando y Dios mismo le está diciendo que vuestros hombres no se casen con las mujeres cananeas, que vuestros hijos no se unan a las mujeres de los cananeos. ¿Por qué razón? Porque eran tribus paganas. Y hoy nosotros vemos un fenómeno muy parecido. Iglesias
que quieren ser iglesias, pero pareciéndose cada vez más al mundo. Es imposible, hermano. La iglesia que busca parecerse al mundo no es iglesia. Porque la iglesia es ese grupo de personas que es salva por Dios para separarse de este mundo, seguir viviendo en este mundo, pero no hacer lo que hace este mundo, sino predicarle a este mundo. Así que cuando nosotros vemos esta tercera opción, esta segunda opción, Josué dice: o van a servir a los dioses de los amorreos, a los que están hoy, a los dioses de los vecinos, a los dioses que te rodean. Hermano, Cuba, tristemente, los últimos 65 años de historia ha sido contra Dios. Te guste o no te guste, ese ha sido nuestros últimos años de historia. Contra Dios. Sus líderes se han propuesto abiertamente ir contra Dios, ir contra la iglesia, ir contra la familia, ir contra la fe. Te guste o no te guste, esta es la verdad de Cuba. Pero Dios sigue en su trono. Dios sigue amando su iglesia. Entre nosotros hay hermanos que le privaron de universidades. Hay gente que le privaron de trabajo, que están aquí entre ustedes. Por eso decir, no, que está Cuba, no, que Cuba no, siempre ha sido, los líderes siempre han estado a favor de la iglesia. Se la han comido porque no la pueden eliminar, pero nunca la han tragado. Y eso no debería nosotros alarmarnos, porque la iglesia va contra todo pronóstico de este mundo. La iglesia tiene un reino que va por encima de todo reino, propuesta humana. Y nosotros podemos decir, y a pesar de que nuestra nación está pasando la peor crisis en este tiempo, Dios sigue siendo nuestro Dios. Dios sigue en su mano sosteniendo la iglesia cubana. Y puede ser que usted no esté de acuerdo conmigo en esto, pero si Cuba hoy no está peor, es porque Dios todavía tiene una iglesia que ora por esta nación y que predica en esta nación y que no se corrompe en medio de esta nación. Por eso mi Dios no es ningún hombre. Si tú quieres tener como Dios un hombre, sigue ese camino que vas a terminar, o terminó ese hombre también en el infierno. Mi Dios está en los cielos. Y Josué dice: ¿a qué Dios van a escoger? ¿A qué Dios, los del pasado o los del presente? ¿Cómo es posible que la iglesia, porque a veces nos alarmamos, no, porque en Estados Unidos hay iglesias que tienen ya pastores homosexuales, hay iglesias que están casando homosexuales, porque hay... Y en Cuba hay iglesias que creen que se puede servir a Dios y al César a la vez. Hay iglesias en Cuba hoy que ya comenzaron a casar homosexuales, porque es más grave servir a los hombres o seguir los sistemas de los hombres que mentir, que chismear. Una cosa así. Tenemos que seguir amando a nuestra nación. Oramos por esos impíos que tenemos de gobernadores. Y fíjense, lo pongo en ese orden. Por esos impíos que tenemos que de gobernadores, oramos. ¿Pero por qué oramos? Porque se conviertan sus corazones. Porque yo tengo también un padre que es impío y no es gobernador, pero va al infierno si no se convierte. Y oro por mi padre que amo. Quizás por alguna de estas personas me es difícil más amarle, pero también tengo el mandato de orar por ellos. Entonces no podemos confundir lo que es el evangelio, lo que es servir a Dios, con lo que es parecerse a lo que este mundo dice por servir a Dios. Hermanos, la iglesia sirve a Cristo, ama a Cristo e incluso debe estar dispuesta a morir por Cristo, no por los ideales de nuestra nación. Y te lo digo una vez más, Dios ama a Cuba. Su palabra nos muestra que Dios ama a sus hijos, y tú y yo, que somos cubanos, que amamos esta tierra, podemos decir: Señor, gracias porque tú sigues amando mi nación, a pesar de todo lo que se siguen esmerando por volverse contra ti. Por eso es que viene la tercera frase de Josué: ustedes cojan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjense cómo este tercer mandato está lleno de esa calificación que uno diría: ay, Josué, no solo fuiste un líder con la espada en la mano, ahora eres un líder con el ejemplo en tu casa. Hombre que estamos aquí, nosotros no solo aquí en la congregación, entre los santos, mostramos las bondades del Señor y la fidelidad del Señor, también en nuestros hogares. Tenemos que mostrar el amor a nuestros hogares. Tenemos que mostrar el liderazgo a nuestros hogares. Hay ocasiones, como Ali ya está creciendo, está un poquito más grandecita, hay ocasiones que yo abro la puerta, me tiro de rodillas
y dejo la puerta abierta para que alguien entre, porque ella a veces me está buscando y me vea. Y hay veces que al principio cuando me veía no sabía, le decía, ay mami, y me la ponía entre los pies y orábamos juntos. Hermanos, que nuestros hijos vean que cuando nadie nos ve, ellos dicen, ¿y por qué hacerlo? Que nuestros hijos vean que cuando hay un problema en casa, lo primero que hago es decir, voy a la casa del Señor, porque cuando ellos el lunes por la mañana tengan examen, el domingo no se quedan en la casa para estudiar, porque ellos vieron que papá el lunes tenía algo en el trabajo y el domingo estaba en la casa del Señor. Tú y yo tenemos que ser ejemplo en palabra y en vida para nuestros hijos. Por eso Josué dice, escojan ustedes lo que vayan a escoger, eso a mí no me va a afectar. No que la situación, eso a mí no me va a afectar. No que la gente se está volviendo loco, que los pastores están dejando las iglesias, eso a mí no me va a afectar, porque hace muchos años Él vino a mi vida. Y una de las cosas que le he pedido con toda mi fuerza, y sé que por mí no puedo sostenerlo, pero Él me sostiene. Le dije, Señor, yo en mi casa te queremos servir. Señor, yo en mi casa te queremos servir. Ahora, ¿qué pasa con esta determinación de Josué? Que cuando Él dice, yo y mi casa serviremos al Señor, una de las cosas más hermosas que vemos cuando terminemos ahora el texto es que la casa de Josué, junto a Josué, se murió sirviendo al Señor. Hoy estamos aquí, hermanos, pero mañana no sabemos dónde vamos a estar. Hoy estás sirviendo en esta iglesia local, pero mañana no sabes. Yo miraba una foto del fin de año pasado y viendo con y muchos en esa foto, algunos en esa foto están en la presencia del Señor. ¿Quién de ellos sabía que el 2023 sería su último año? Hermanos, no vivamos pensando cuándo es nuestro último año. Vivamos pensando que si Dios nos ha dado un 2024, vivamos diciendo, Señor, yo y mi casa te vamos a servir. Pero eso es determinación. ¿Sabe por qué? Porque se lo dice alguien que muchas veces he hecho muchos planes para tener mis tiempos de familia, de comunión, y me he dado cuenta que esos planes a veces no se cumplen. Y hay que buscar e intencionar el momento para que nuestros hijos oren con nosotros. Y quiero hacer un paréntesis rápido, porque yo sé que también hay padres que ya sus hijos no están. Y otros que están con sus hijos en rebeldía y hijos que están lejos. Pero aún así, recuerda que tú has dicho que tú y tu casa le van a servir. No dejes de orar por ellos, porque Dios es el que convierte los corazones. No dejemos, iglesia, de orar por nuestros cónyuges. No dejemos de orar por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros familiares, porque aunque hoy no estén, el Dios de toda gracia puede tocar sus corazones y ellos pueden venir rendidos a sus pies. Así que cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor, quiero preguntarle rápidamente 2 o 3 cosas. Primero, ¿qué estás haciendo en este nuevo año para que tú junto a tu familia sirvas más al Señor? ¿Qué estás buscando? ¿Qué tiempo estás separando con tu familia? No estamos hablando de lo personal siempre tiene que estar. Para que tú y tu familia puedan servir al Señor en algún área diferente. Ahora pronto se abren nuevas casas culto, pero no es solo eso, es mucho más. Además de estar sirviendo al Señor en una casa culto, en algún ministerio, es decir, Señor, yo quiero servirte, pero que no solo se queden las cosas en palabras. Por eso, una cosa es las palabras, y ahora, desde los versos 16 al 24, miren el diálogo en el que entra Josué con el pueblo, porque siempre hemos visto que Josué dice, yo le voy a servir, y mi casa también. Pero miren ahora la respuesta del pueblo, verso 18. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. ¿Qué está haciendo el pueblo acá? Josué dice, yo voy a servir al Señor, y el pueblo dice, nosotros también queremos servir al Señor. ¿Pero por qué quieren servirle? Porque Dios nunca nos ha dejado. Porque Él también sacó a nuestros padres de Egipto. Él también nos sacó a nosotros de la esclavitud. Sigue el verso 17, 18. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo. Miren qué interesante. Josué le dice, ¿quieren ustedes los dioses de los amorreos? Y el pueblo le dice, pero es que Dios sacó los amorreos de entre nosotros. En otras palabras, el pueblo está diciendo, ¿cómo yo voy a creer en un Dios o en unos dioses falsos que nuestro Dios verdadero los derrotó? Hermano, Buda, Mahoma, la Virgen de la Caridad, Santa Bárbara, San Lázaro, todas esas religiones han sido derrotadas por un Cristo vencedor en la cruz. Tu Dios
O yo voy a decirlo de esta manera: mi Dios es real. Alguien dice amén a eso. Y no solo que es real. ¿Cuánto no soñamos de niño con esa imagen que nos vendían las películas de ser el vencedor, el que no pierde ni una sola batalla, el superhéroe? Ok, ya eso pasó ya. Pero no fue con ningún hombre. Fue con nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el cual venció y viene otra vez a poner a todos los enemigos que faltan por estrado de sus pies. En otras palabras, el pueblo le responde a Josué y le dice: nosotros también queremos servirle. Pero miren lo que Josué le aclara al pueblo, porque hay cosas ahí que andan turbias. Verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Qué es lo que está diciendo Josué? El pueblo en masa dice: queremos servir al Señor porque Él estuvo con nosotros. Josué le dice: eso no va a pasar. ¿Cómo? Pero Josué, no, eso no va a pasar, porque Dios es celoso. Ahora, la diferencia de los celos de Dios a los de nosotros es su santidad. Que nosotros podemos celar y no tener base ninguna para hacerlo, y eso nos hace daño e incluso nos lleva a pecar. Los celos de Dios están basados en su santidad y en su amor para con nosotros. Pero ¿cuánta gente quiere compartir el domingo el servicio a Dios y el lunes el servicio a los demonios? El domingo el servicio a Dios y el lunes el servicio a no sé qué otra cosa. Josué dice: eso no va a pasar, porque Dios es celoso y Él no va a sufrir vuestras rebeliones. Verso 20: si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Escuche esto, porque cuando nosotros hablamos de esta esencia, miren lo que está diciendo en pocas palabras Josué. Si ustedes dejan al Señor, aun cuando Él les ha estado haciendo bien, empezará a hacerle mal. Hermano, cuando hablamos en Ezequiel, dice: el alma que pecare contra el Señor, esa alma morirá. El padre pagará por sus pecados y el hijo por sus pecados. Uno no va a pagar por los pecados del otro. Si buscas al Señor, tienes bien. Si te vuelves contra Dios, el pecado te alcanzará. En pocas palabras, Josué está diciendo: aquellos que se creen que están seguros y que de ahí nunca se van a mover, deben entender algo: no dejen al Señor, porque aquellos que dejen al Señor, aunque Él le ha hecho bien, el Señor los dejará. Hermano, pero qué bueno que aun cuando por mi mente pasan tantas cosas, el Señor me sigue amando. El Señor sigue amando. Cuando el Señor muestra su amor para con nosotros, no lo muestra en un amor que simplemente cambia todos los días. Es un amor que no cambia, pero ojo, cuidado. Porque ahí es cuando entra la responsabilidad que tenemos en Cristo, y ya estando en Cristo, esa responsabilidad es seguir agarrados de Cristo. Se puede entrar en el debate si perder o no perder la salvación, pero entrando a la esencia, Josué le está diciendo: sigan con Él. Ahora no le dejen, o no se alejen, porque ya para este momento había muchos que se habían alejado. ¿Recuerdan lo que dentro de un tiempo va a pasar con la etapa de los reyes? Que 2 tribus se van a quedar y las otras 10 se van a contaminar con esos mismos dioses falsos, que ahora este pueblo está diciendo: no, queremos servir al Señor. Así que en medio de esto, el pueblo vuelve a responder. Mire el diálogo. El pueblo, en el verso 21, el pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Josué vuelve a entrar en la discusión. Josué le responde, verso 22: vosotros sois testigos contra todos vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Y estos son los verdaderos testigos de Jehová. No los de hoy, no los de Russell. Son los que dijeron: queremos servir al Señor. Ustedes son testigos de que hoy están diciendo que le van a servir. Somos testigos de eso. Hermano, nosotros somos testigos del amor del Señor. Tú y yo somos evidencia de que Dios sigue amando a esta nación. Tú y yo somos evidencia de que Dios sigue sosteniendo a su iglesia. Somos testigos. Y fíjense cómo dice entonces el verso 24: y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. En unas pocas palabras, el pueblo estaba diciendo: Josué, si tú nos has dicho que tú y tu casa servirán al Señor,
nosotros y nuestras casas también serviremos al Señor. Pero las cosas en la vida cristiana, en la vida con Dios, no se pueden quedar en palabras. Si se quedan en palabras no hay integridad, tienen que estar unidas a la acción. La siguiente sección, del verso 25 al 28, miren el pacto de Josué y el pueblo para con Dios. Rápidamente dice el verso 25: entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Esto que tú y yo estamos leyendo hoy, Josué ese día comenzó a escribirlo para que tú y yo hoy podamos decir: Señor, gracias. Porque la única forma en que nosotros podemos hacer pacto contigo es que tú hagas pacto con nosotros. La única forma en que nosotros podemos servirte a ti es que tú nos llames a servirte. La única forma en que nosotros podemos permanecer en ti es que tú nos sostengas en tu mano. Fíjense cómo dice: y tomando una gran piedra la levantó allí, debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová, y dijo Josué a todo el pueblo. Escuchen, las últimas palabras registradas de Josué son estas: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra nuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. El pacto que el pueblo está haciendo con el Señor. Me encanta esta imagen, porque hay una piedra que será testigo. Qué interesante que en el Nuevo Testamento hay alguien que le pregunta que el apóstol: ¿y quién dice la gente que yo soy? Señor, tú eres el Cristo. Muy bien has dicho. Y sobre esta piedra, ¿cuál? Que Él es el Cristo. Sobre el Cristo será edificada la iglesia. Hermano, la iglesia jamás va a ser destruida. La iglesia de Cristo jamás será destruida. Aunque algunos se alejen, aunque algunos se apostaten, aunque algunos nieguen al Señor que les rescató, como dicen los apóstoles, el remanente no va a ser destruido. Aquellos que siguen agarrados del Señor jamás serán destruidos. Y recuerdo hace algunos años que Manuel y yo conversábamos de ese tema. Nos encanta. ¿Por qué razón? Porque entonces si vamos a Isaías, si vamos al profeta, hay una piedra que después Daniel ve esa imagen, dice: ve una piedra que no es cortada por los hombres, que viene y destruye esa imagen. Y sobre aquel que es edificado sobre esa piedra será un fundamento firme, pero aquel sobre que esa piedra caiga será desmenuzado. Hermano, pelear contra Dios es lo peor que se te puede ocurrir en la vida. Ir contra Dios es lo peor que le puede pasar a esta humanidad. Aquel pueblo tenía una piedra. Aquel pueblo tenía una piedra. Y esa piedra era testigo entre ellos. Pero hoy nosotros sabemos que la piedra angular, la que desecharon muchos edificadores, como dice Romanos, es nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Sobre quién estás tú y tu casa? ¿Estás sobre esa piedra o estás luchando contra esa piedra? Termina el libro acá, pero el verso 29 al 33, en algún momento, mientras preparaba el texto, pensé dejarlo fuera, pero me di cuenta que es imposible. Veamos entonces cómo termina el libro de Josué y cómo terminó después de este discurso. Un libro de conquista, un libro de batalla, un libro de cumplir la promesa, termina con 3 entierros. Qué increíble, ¿verdad? 3 entierros terminan el libro de Josué. El primero es el de Josué. Dice verso 29, verso 29, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo. Escuchen lo que decía el epitafio: siervo de Jehová. Hermano, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú anhelas? ¿Qué tú amas? Que Dios pueda decir de ti cuando partas de esta tierra. Si solo es que te dé reconocimiento el hombre, que te pongan reconocimientos, medallas, flores, o si quieres que el Señor te diga: bien, bien, buen siervo y fiel, siervo de Jehová.
Yo en mi casa queremos ese título. Hermano, ¿qué anhelas para tu alma? Para este 2024 y 25, 26, hasta que el Señor venga por nosotros o tú y yo vayamos adelante. ¿Qué anhelamos con toda nuestra fuerza? Dice que fue enterrado el siervo del Señor siendo de 110 años. Le sepultaron entonces, ¿dónde? En Efraín, al norte de Gaz. Y aquí una vez más vamos a encontrar que estos entierros están siendo en el mismo lugar donde fueron enterrados otras personas, ¿verdad? Como dice el mismo texto. Fíjense cómo dice: y sirvió Israel, verso 31, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Aquellos que dijeron, nosotros también le vamos a servir, cumplieron con esa promesa. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Primer entierro, el de Josué. Segundo entierro, el de José, pero ya este estaba muerto hace unos cuantos años, muchos años. Pero José en Egipto, recuerdan, Génesis nos dice, ustedes van a salir de aquí porque Dios los va a sacar, lleven mis huesos a otro lugar, no quiero que mis huesos estén en esta tierra de corrupción. Dice, y enterraron en Siquem, en el mismo lugar del discurso, los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Segundo entierro, aquel soñador que cientos de años atrás, por serle fiel al Señor, pudo ver la bendición del Señor. Y el tercer y último entierro, verso 33, también murió Eleazar, el hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Fines su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Efraín y toda esta parte de Siquem serían los testigos de tres grandes entierros. Pero yo me hago una pregunta. Un libro de conquista, un libro de tomar la tierra, a mí personalmente no me gustaría que terminara con 3 entierros. Pero esto no lo escribí yo. Esto tiene un propósito divino. ¿Cuál es el propósito divino? Bueno, de hecho, interesantemente, ¿cómo comienza Josué? Primer versículo, ¿cómo comienza Josué? Con una muerte, ¿sí o no? Cuando murió Moisés. ¿Cómo termina Josué? Con otra muerte, un entierro. ¿Por qué? Porque una vez más, Hebreos va a encender las luces para nosotros en el Evangelio. Porque dice que Josué no le pudo dar la tierra prometida al pueblo. Dice, ¿cómo? Ellos se quedaron mirando de lejos la promesa. ¿Cómo? Porque esta tierra que Dios sí le prometió y les dio es una tierra temporal. La tierra que tú y yo estamos esperando, la nueva Jerusalén, la Canaán del cielo, la tierra del Señor, es prometida a sus santos. Por eso el libro de Josué, interesantemente, nos va a recordar 3 cosas. Primero, el nombre Josué es el mismo nombre de Jesús en el Nuevo Testamento. Josué dio una victoria temporal, pero nuestro Jesús dio una victoria eterna. Josué ayudó a conquistar la tierra prometida o gran parte de ella. Nuestro Jesús está preparando morada para nosotros. Y por último lugar, toda esta historia de conquistar la promesa nos recuerda a nosotros la esencia del discurso final de Josué. Que los demás decidan lo que van a hacer. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. 3 entierros nos recuerdan que este libro no está exaltando a los hombres, que este libro está exaltando a Dios. Porque los hombres nacen y mueren, pero Dios y aquellos que creemos en Él y que confiamos en Él y que le servimos a Él, estaremos por la eternidad con Él. ¿Alguien puede decir amén? Hermano, que en el 2024 las familias en Cuba decidan hacer lo que entiendan hacer, decidan servir lo que decidan servir, pero que esta iglesia local, compuesta por nuestras familias, podamos decir, Señor, yo y mi casa te serviremos. Quiero que se pongan en pie y vamos a hacer una oración. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra.
Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Señor, por tus verdades. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta. Te pedimos perdón, Señor, por aquello que podemos hacer y no te agrada. Te pedimos perdón por nuestros hijos, por los hijos, Señor, de nuestros hermanos. Hay hijos que hoy no están aquí con nosotros. Hay hijos que hoy, de nuestros hermanos que están lejos, que están perdidos en este mundo, algunos, otros que están fríos. Pero, Señor, un día tú nos encontraste y nos diste vida eterna. Te pedimos por nuestros hogares, Señor. Te pedimos por aquellos de nuestros hogares que están lejos de ti. A ti oramos, Señor. A ti clamamos, Señor. Reconociendo que solo en ti hay salvación. Que solo en ti hay seguridad. Que solo en ti está la vida eterna. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestras vidas. Ayuda a nuestras almas. Ayúdanos a nosotros a poder tomar determinaciones en nuestra vida. Que este nuevo año podamos tomar determinaciones en buscarte más, en servirte más, en esas cosas que nos están robando el tiempo para servirte, ponerlas a un lado, Señor. Sabemos que la situación económica es un desastre, pero tú eres nuestro Dios, eres el Dios de nuestra familia. Sabemos que las medidas que se anuncian, todas son para mal, pero tú eres nuestro Dios y eres el Dios de bien para con nosotros. En tus manos estamos y en tus manos están nuestros hogares. Te pedimos también por esta iglesia local. Fortalece nuestras familias y nuestras vidas en ti, Señor. Anima nuestros corazones. Confronta y quita el pecado que está en nosotros. La idolatría, las cosas que estorban en nuestro servicio. Y ayúdanos a poder darte, a poder entregarnos en espíritu y cuerpo, Señor, todo lo que somos al servicio tuyo, Padre. Yo en mi casa te serviremos, Señor. Ayúdanos porque solo no podemos. Ayúdanos porque nuestras fuerzas no nos dan, pero tú fortaleces al débil, al cansado das nueva fuerza. Y aquellos que están más lejos en nuestros hogares, o aquellos que ya se fueron de nuestros hogares, rogamos por sus almas. Rogamos por aquellos de nuestras familias que no te conocen, que un día te conocieron y hoy están lejos. Rogamos, Señor, porque tú seas con ellos, que como hijos pródigos puedan regresar a su casa, o si nunca tuvieron un encuentro contigo, que puedan tener el verdadero encuentro contigo para salvación, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cumplir esta promesa de Josué y también del pueblo. Estamos en tus manos, te bendecimos, te damos gloria y honra y te decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes sentar.